Bueno, continuando con la solución de ejercicios del número 66 de álgebra de Baldor, donde estamos viendo el cubo de binomios, vamos a resolver los ejercicios del 4 al 6. Resolviendo el ejercicio número 4, donde nosotros tenemos n menos 4 elevado al cubo. Como podemos ver, este es un binomio, este es el cubo de una diferencia de dos cantidades. Entonces vamos a aplicar esta regla y nos dice que es igual al cubo de la primera, es decir, n al cubo menos el triplo, es decir, 3, que multiplica el cuadrado de la primera por la segunda, que es 4, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, 4 al cuadrado, menos el cubo de la segunda cantidad. La segunda cantidad es 4 elevado al cubo. Ahora hago las operaciones y tendría n al cubo, 3 por 4 sería 12, n al cuadrado, más 4 por 4, 16, 16 por 3 me daría 6 por 3, 18, 3 por 1, 3 y 1, 4, serían 48 n menos 4 por 4, 16 por 4, 16 por 4, 6 por 4, 24, llevamos 2, 4 por 1, 4 y 2 son 6, me daría 64. Entonces este sería el resultado de escribir el cubo de un binomio de una diferencia. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 5, donde tenemos 2x más 1 elevado al cubo. Este sería el cubo de una suma. Entonces aplicamos la regla y me dice que es igual al cubo de la primera cantidad, 2x elevado al cubo. Luego dice la regla más el triplo del cuadrado del primero, es decir, 2x al cuadrado por el segundo, que es 1, más el triplo del primero, es decir, 2x por el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado, más el cubo del segundo. Bien, ahora hago las operaciones. 2 por 2, 4 por 2, 8, x al cubo. 2 por 2, 4 por 3, 12, serían 12x cuadrado, más 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, 3 por 2 son 6x, más 1 por 1 por 1 me daría 1. Y este sería el resultado para mi ejercicio número 5. Vamos a resolver ahora el ejercicio 6 y aquí tenemos el cubo de una diferencia. Tengo 1 menos 3y elevado al cubo. Aplico la regla de abajo, que es el cubo del primero, 1 al cubo, menos el triplo del cuadrado del primero por el segundo, es decir, por 3y, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, esto al cuadrado, menos el cubo del segundo, es decir, 3y elevado al cubo. Ahora voy a hacer las operaciones y me quedaría 1 por 1 por 1 me da 1, menos 1 al cuadrado sería 1, 3 por 3 me daría 9y. Ahora 3 por 3, 9 por 3 sería 27y al cuadrado, menos 3 por 3, 9 por 3 me daría 27y al cubo. Este sería el resultado de resolver el ejercicio número 6.
Recuerda, si tienes alguna duda respecto de esta clase en línea, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. También recuerda que me puedes sugerir los temas que quieres que te enseñe en una clase en línea. Te veo en el próximo video, espero que hayas aprendido con esta clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.